Padre, te damos muchas gracias por tu presencia, Señor, en medio nuestro. Gracias por la presencia de tu amado Espíritu Santo en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Gracias porque el Espíritu de Dios nos ayuda a conocer cada vez más esa verdad, la cual es Cristo el Señor. Nuestro Señor Jesucristo, mientras estaba aquí en la tierra, dijo: yo soy la verdad. Y la verdad no es una cosa o algo que adquirimos a través del conocimiento de la Biblia o de leer muchos libros, sino que la verdad es revelada a nuestro espíritu, que es Cristo mismo el Señor. Permite que esa verdad crezca como la luz va creciendo cuando el día es más claro. Que cada uno de nosotros tengamos una medida más de Cristo en nuestras vidas, en la medida que te conocemos. Tú dijiste, Señor, que la vida eterna es conocer a Cristo, es conocer al Padre, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Permite que te conozcamos cada día más y mejor, para que abunde en nosotros tu gracia y la paz en medio de un mundo tan conflictivo, en un mundo tan lleno de crisis, adversidad, problemas, dificultad, pero que nosotros como iglesia podamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y esa gracia que va en aumento en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque tú nos llevas y nos conduces a toda verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bienvenidos todos, hermanos. Acá desde Quito, Ecuador, les saludamos. A todos aquellos también que ahora mismo se están conectando a través del internet, bienvenidos a la Escuela del Espíritu. Esperamos que el Señor sea quien añada cada vez más de su gracia y paz en medio de un mundo tan conflictivo, en medio de tanta adversidad que vemos y escuchamos. Pero bienvenidos. Estamos hablando que la iglesia, que no es sino el cuerpo de Cristo, también llamado la familia de Dios, también llamado el edificio de Dios, también llamado la casa de Dios, que es la iglesia, de la cual el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que pudiéramos entender esta verdad, la cual nos da seguridad, la cual nos da esa paz que tanto anhelamos y deseamos como familia de Dios. Estamos viendo de la nación de Dios, que es la iglesia, esa nación que tiene que ser consciente. Significa despierta, vigilante, atenta, cumpliendo. Hemos hablado nosotros los fundamentos, hemos hablado nosotros de que tenemos que colaborar con el Señor para que estas 4 cosas que menciona el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, se dé. Dice que se reunían para aprender, para poner en práctica lo que aprendían a través de los apóstoles. Las enseñanzas de los apóstoles. Número 2, se reunían para tener comunión.
Es decir, comunión significa ser parte del uno. Quiero mencionar que en la Biblia no existe la palabra unidad. No hay. Eso o esta palabra en el original fue tan difícil traducirla al castellano, al español, esta palabra que sí encontramos en las escrituras que habla del uno, más no unidad. Y ya más adelante veremos la diferencia que existe entre la unidad, así mal llamada y aplicada por todas las generaciones en todos los tiempos, cuando hablamos de la unidad. Pero no existe esta palabra unidad. Lo que existe la palabra es uno. Y solamente en Cristo somos uno. Solo en Cristo. Así que dice que se reunía para la comunión, significa ser uno en Cristo, para participar del pan. Y número 4, de las oraciones. Hemos hablado de que esto es un patrón de vida, un estilo de vida. Y cuando nosotros hablamos de patrón, significa que somos cuidadosos en observar estas 4 cosas. Y lamentablemente hemos cambiado el orden y muchas de las personas se reúnen para hacer menos de estas 4 cosas. Por ejemplo, se reúnen algunos para orar, para alabar al Señor, etcétera. Está bien, no digo que está mal, está bien. Pueden pasarse todo el día orando, pueden pasarse todo el día alabando al Señor. Y tenemos una iglesia como la que existe en el siglo XXI, que no afecta a nadie, que no ha madurado y que no ha crecido. 20 siglos. Noten ustedes, 20 siglos han pasado desde que el Evangelio empezó. El Evangelio significa la buena noticia. ¿Y quién es la buena noticia? Cristo es la buena noticia. Y la salvación que hablamos, la salvación no es otra persona que Cristo mismo. La salvación es Cristo mismo, con un tamaño y una medida que cada uno de nosotros tenemos que expresar en nuestras vidas. Dice que la salvación es tan ancha, tan profunda, tan alta. La salvación no es sino el amor. ¿Y quién es el amor? Es Cristo. Entonces, la salvación en nuestras vidas tiene que expresarse, es decir, tiene que verse. La salvación tiene que expresarse y tiene que verse. La salvación no es sino Cristo, es decir, Cristo mismo tiene que verse, tiene que expresarse en nuestras vidas, de tal manera que nosotros primeramente lo vemos y los de afuera también lo ven. ¿Cómo lo vemos nosotros?
la gran pregunta. Es decir, si nuestras vidas no han cambiado, es que Cristo no es conocido en nosotros. Si seguimos haciendo lo mismo y nuestras vidas no han cambiado, es que Cristo no ha sido revelado a nuestras vidas. Entonces la salvación tiene que verse, usted tiene que ver un cambio de vida. Pregunto, ¿desde hace qué tiempo le conoce usted al Señor? Algunos dicen, bueno, desde 1984, desde hace 30 años, otros desde hace 20 años, 10 años. Desde esa fecha a esta fecha tiene que haber una medida de aumento de Cristo en nuestras vidas. Si no ha habido una medida de Cristo, es que ni siquiera le hemos conocido. Simplemente nos hemos pasado de la religión tradicional, ahora dicen, a la religión evangélica. Y tanto la religión cristiana o la religión evangélica terminan siendo religión. Es decir, no hay cambio de vida, solamente nos hemos pasado de un lado a otro lado, pero no hemos sido cambiados, ni tampoco Cristo ha sido revelado a nuestras vidas. Jesús significa Jehová salva. Eso es lo que significa Jesús. Jesús significa Jehová salva. Así que Dios no tuvo una acción libertadora para con cada uno de nosotros, sino que el Señor, Dios, nos dio a su Hijo. Salvación significa que Dios mismo nos dio a su Hijo. Y nuestra tarea como hijos de Dios no es ampliar nuestro conocimiento dogmático. Recuerde que venimos a la escuela no para ampliar nuestro conocimiento, no para tener más conocimiento. El conocimiento no salva a nadie. Es Cristo quien nos salva a cada hombre, a cada mujer. Entonces, ¿de qué se trata la escuela del Espíritu? ¿De qué se trata nuestra vida? Nuestra vida se trata de conocerle dice a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. Es lo que habla en Juan 17, versículo 3. La vida eterna es esta, dijo Jesucristo: conocerle a Dios, Padre, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. De eso se trata la salvación. Es de que Dios nos ha dado a su Hijo. Todo esto, o para esto se reunía la iglesia, el pueblo de Dios. Porque en la medida que tú y yo conocemos su salvación, escuche, en la medida en que vamos conociéndole la salvación, o en la medida que vamos conociendo a Jesús, todas nuestras necesidades son suplidas. Absolutamente todas nuestras necesidades. Si no, usted vea lo que sucedió en el libro de los Hechos a partir del versículo 42. Cuando se reunían a aprender o practicar la enseñanza de los apóstoles, tenían comunión unos con otros, participaban unos con otros, y en las oraciones Dios suplía todas las necesidades. Del pueblo de Dios o de la iglesia. No eran los gobernantes, cuidado, no eran las autoridades quienes suplían todas las necesidades, era Dios. Cuando la iglesia practicaba este patrón, la iglesia entendió en el primer siglo
estas verdades. Y entonces comenzó Dios a suplir todas las necesidades, todas. Lea el libro de los Hechos, capítulo 2 en adelante. Entonces, cuando nosotros conocemos la salvación del Señor, o conocemos a Cristo el Señor, todas nuestras necesidades serán suplidas. Absolutamente todas. No estaremos esperando que un político venga y nos ofrezca el pan, el techo, el empleo. Que un político venga y supla nuestras necesidades, sino que Dios suple nuestras necesidades cuando la iglesia comienza a suplir o comienza a poner en práctica este patrón. No es doctrinal, sino que es un patrón. Ahora, si nosotros nos encontramos, y vamos a encontrarnos con creyentes que tienen muchas necesidades, posiblemente ahora mismo están oyendo, creyentes en el Señor que tienen años y años en el Señor, que tienen muchas necesidades, o creyentes que apenas empiezan este camino. Si usted le dice esto, ellos no van a entender, porque lamentablemente predicamos o hemos predicado un evangelio de muchas necesidades. ¿Quién tiene necesidades? Entonces necesita a Cristo. Si nosotros hiciéramos una campaña de sanidades, vamos a ver el lugar donde nos reunimos, un lugar lleno, porque la gente tiene muchas necesidades. Pero al decir esto, la gente se va a asustar. Entonces, cuando se trata de creyentes que empiezan el camino, está bien, hay que orar con ellos. No luchemos con otros por estas verdades. Esto va a ser, esto lo que ustedes están escuchando va a ser para consumo propio. Para consumo propio, para nuestro provecho. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a navegar en aguas poco más profundas en la vida. Esto fue lo que les enseñó el Señor al profeta Ezequiel. Usted puede leer su Biblia. Cuando él ve un río, dice que él entró, es como entrar a un mar. ¿No es cierto? Usted entra al mar y las aguas le cubren las rodillas. Y hay muchos creyentes que se quedaron con eso, la salvación, felices, diciendo, ya entré al mar porque me mojé hasta los tobillos. Otros dicen, bueno, vamos a ir otro poquito más profunda, y comienzan a entrar en el agua y el agua les da un poco más arriba de las rodillas. Otros dicen, no es suficiente, muchos se quedan con el agua hasta ahí. Otros dicen, vamos a entrar un poquito más profundo. Y empiezan hasta cuando pueden asentar los pies y el agua empieza a cubrirles ya todo el pecho, y pueden quedarse contentos y decir, ya conozco el mar porque entré hasta ahí. Otros dicen, no, vamos a entrar más profundo todavía, y es hasta cuando no pueden sostenerse en pie, sino que empiezan a nadar en el Espíritu. Esa es la progresión que tenemos que tener en la vida del Señor. No quedarnos solamente en la orilla y decir, qué lindo que está todo, ya, yo ya lo sé. No que podemos quedarnos solamente con el agua cubriendo hasta las rodillas, no podemos quedarnos con el agua hasta la cintura, tenemos que entrar más adentro todavía, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a navegar en aguas mucho más profundas en la vida. Y esto no está al alcance de un WhatsApp, no está al alcance de un Facebook. Esto está dentro de tu corazón y el mío. Estas verdades. Nos debe de suceder la salvación. Nos debe de suceder la salvación en términos de que tenemos que verla, o tiene que verse en nosotros y afuera de nosotros.
La gente tiene que ver la salvación que hay en nosotros. La gente tiene que ver, si nosotros traducimos la salvación con Cristo, tienen que ver a Cristo en nosotros. Y claro, antes de que la gente de afuera vea a Cristo en nosotros, primeramente nosotros tenemos que ver a Cristo. Nosotros no podemos decir conozca a Cristo cuando nosotros ni siquiera lo conocemos. Sería, ¿no es cierto?, una burla decir conozcan a Cristo cuando ni siquiera nosotros conocemos a Cristo. Entonces, no podemos ver a Cristo nosotros. ¿Cómo vamos a poder ver a Cristo? ¿O cómo puede ser posible que los de afuera puedan ver a Cristo en nosotros? Entonces, en la medida que tú y yo conocemos la salvación del Señor, nuestras necesidades van a ser suplidas. En la medida en que nosotros conocemos al Señor, nuestras necesidades van a ser suplidas. Claro, porque si yo conozco lo que pasó en la cruz del Calvario, si conocemos lo que sucedió en la cruz, vamos a vivir una vida en mayor libertad. Recuerda, Israel salió de Egipto aparentemente de la esclavitud, pero ellos eran libres externamente, pero dentro de su corazón no eran libres. Muchas veces eso sucede a los hijos de Dios. Dicen conocer al Señor y sentirse libres, pero siguen estando esclavos del miedo, siguen estando esclavos del temor, de qué irán a comer, qué irán a beber, qué irán a vestirse, etc. Miremos, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, de un hombre llamado Simeón. En el versículo 25 dice, Lucas 2, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado, escuchen, por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón, que había quedado literalmente vivo hasta ver al Señor. Y cuando vio al Señor, se murió. Porque nunca vio a un niño. Él vio la salvación de Dios. Esto es muy importante notar en la Biblia. Dice en el versículo 30 de Lucas capítulo 2, porque han visto mis ojos, dice, tu salvación. No dice han visto mis ojos al niño, sino ver la salvación que implicaba ver a Cristo mismo el Señor, para qué había venido al mundo. Así que Simeón vio la salvación. La pregunta es, ¿hasta dónde tú quieres vivir? Dice que Simeón, un hombre anciano, esperaba ver la salvación, y al ver la salvación
decía chao a este mundo. No necesitaba más absolutamente nada. Cuando vio la salvación, dice, usted puede ver la historia, que Simeón murió. Despides a tu siervo en paz. Mis ojos pueden cerrarse en paz hasta ver la salvación de Dios. La gran pregunta es, ¿hasta dónde tú quieres vivir? Yo sé que hay muchos jóvenes que pueden decir, bueno, hasta cuando yo sea anciano, hasta cuando yo me case, hasta cuando yo tenga hijos, hasta cuando yo tenga nietos. Escuchen bien, por favor. La iglesia también se la conoce como la familia. De Dios. Y la familia de Dios no es como tú y yo ya nos imaginamos. Ahora mismo, si yo hablo de familia, tú posiblemente te estás imaginando tu propia familia. Tus hijos, tu cónyuge, tus nietos, pero esa no es la familia de Dios. Porque si no has visto a la familia de Dios, todavía Cristo no te ha sido revelado a tu vida. Así de sencillo. Si solamente cuando hablo de familia, tú ya te imaginas solamente los que están cerca al lado tuyo, tú no has visto a Cristo el Señor, no te ha sido revelado Cristo el Señor. Y no lo digo yo, lo dice el mismo Señor Jesucristo. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, estaba enseñando la palabra, y de pronto viene alguien y le dice, tu madre y tus hermanos están afuera buscándote? Para ellos era la familia. Y Jesús pone definición. Es que cuando hay revelación de parte del Señor, cuando el Señor viene y nos revela, viene a revelarnos primeramente las definiciones. Lo primero que hace el Señor cuando viene a revelarnos es definir bien las cosas, porque cuando las cosas no son bien definidas, nos imaginamos un sinnúmero de cosas. Entonces, cuando hablamos de familia, usted ya está imaginándose que estoy hablando posiblemente de su familia, y no estoy hablando de su familia, sino la familia de Dios. Y para el Señor, la verdadera familia es, pregunta, ¿quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mi verdadera familia? Y pone entonces la definición y dice, mi verdadera familia, mi padre, mi madre, mis hermanos, son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es mi verdadera familia. Qué importante es entender esto. Qué importante es que el Señor venga y se nos revele. Si todavía la iglesia, la verdadera familia de Dios, no se nos ha sido revelado, perdón, es que Cristo no nos ha sido revelado a nuestras vidas. Esto puede sonar fuerte, pero es como el Señor comienza a definir todas las cosas. Si todavía nosotros no vemos a la iglesia como parte, yo, tú, del miembro del cuerpo de Cristo, todavía Cristo no se nos ha sido revelado.
Y hemos dicho que las palabras no tienen que desgastarse. Y una de las palabras es revelación. Lastimosamente puede desgastarse con el tiempo cuando tomamos a poco lo que es la revelación de Dios. Revelación de Dios significa que esto tiene que revelarse. Si yo no veo a la iglesia y ser mi familia verdadera, el cuerpo de Cristo, todavía Cristo no nos ha sido revelado. Entonces, cuando yo hablo de familia, y usted todavía tiene en su mente que es solamente su cónyuge, que es solamente sus hijos, que son solamente sus familiares, su parentela, todavía Cristo no le ha sido revelado a su vida. Porque la familia es la iglesia del Señor. Y Él dice, yo edificaré mi familia, no tu familia. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde tú quieres vivir? Tú y yo tenemos una medida de vida. Yo quiero vivir en la tierra, yo personalmente conociendo una sola cosa, hasta el último día de mi vida. ¿Cuál? Que su salvación, la del Señor, la pueda vivir al tamaño que el Padre esperaba desde la eternidad, y que no me muera como un viejo rancio, necio, duro, hablando las barbaridades de un mensaje evangélico, sino pudiendo transmitir como el último hálito de vida el tamaño de su salvación. Ese es mi anhelo. Ese es mi deseo. Y anhelo y deseo que también sea tu anhelo y tu deseo de experimentar en la vida el tamaño de su salvación. Saber que es ancho, profundo, alto, el tamaño de su salvación. Su salvación es Cristo, su salvación es amor. Y que pueda transmitir a todas las personas el tamaño de su salvación. Tengo expectativas en mi vida y después ir disfrutando y viendo esa salvación, cómo se manifiesta en mis hijos, ¿cierto? En mi parentela, ¿cierto? En todos los hijos de mis hijos, ¿verdad? Viendo cómo esa salvación se manifiesta en mi hogar, en mi familia, cómo esa salvación se manifiesta, cómo Cristo en la vida de cada persona se va manifestando. Si se nos niega a aprender a practicar la comunión entre los creyentes, a participar del pan y en las oraciones. Eso es lo que yo anhelo ver en esta generación. Eso es lo que anhela ver el Señor en esta generación. Hablábamos que cuando nosotros practicamos esto, el Señor comienza a obrar, no solamente en la iglesia, sino en la nación, en las naciones de la tierra. Entonces, yo quiero vivir no reclamándole a mis hijos que sean algo para mí, como es lo que muchos padres viven. Muchos padres viven con la expectativa, entre comillas, de que sus hijos sean la salvación de sus vidas, de que sus hijos sean la esperanza de vida que los padres tienen. Yo no tengo ninguna expectativa en ellos, créame, y lo digo con mi corazón, ninguna. Mi expectativa siempre está en Dios, y Dios no nos ha puesto a los creyentes ni nos ha diseñado a los varones a tener expectativas en ninguna persona humana de este mundo, en ninguna. Hay muchos que tienen expectativas en los gobernantes,
en los que van a ser elegidos. Yo no tengo ninguna. Hay muchos que tienen expectativa en los hijos, hay muchos que tienen expectativa en los cónyuges. Yo no tengo en absoluto ninguna. Y no es para que usted o yo nos sintamos mal, de ninguna manera. Dios nos ha diseñado para que nuestra expectativa sea única en el Señor, en quien, o sabemos en quien, nunca nos defraudará o nos decepcionará, jamás en la vida. Hay muchos que tienen expectativas en su cónyuge y este les falla. Hay muchos que tienen expectativa en los hijos y se andan peleando, reclamando a los hijos que sean algo para ellos, no reclamándole a ustedes que sean algo para mí como creyentes, o muchos dicen como ovejitas. ¿Qué le puedo pedir al próximo candidato que se avecinan las elecciones aquí en nuestra nación, la próxima semana, el próximo domingo? Hay muchos, ¿no es cierto?, que ahora mismo haría una lista, ¿qué le pedirían al próximo candidato? Hay muchos que le hacen firmar un papel al candidato, que les ofrezca, que les dé, etcétera, le hacen firmar un papel, sabiendo que desde ya todo lo que firmen no les va a ser cumplido, pero les hacen firmar. ¿Qué le pueden pedir al gobernante de turno? Si él también necesita de salvación, si él también necesita de Cristo, de la que Dios de alguna manera me dio a mí y también nos dio a cada uno de nosotros, y que ahora no es mi salvación, sino que es la salvación de Él, su salvación. Necesitamos todos los seres humanos de este mundo. Así que, ¿qué le puede pedir usted al próximo presidente de la República? ¿Qué expectativa usted ha puesto en él? Y desde ya le digo, saldrá decepcionado, saldrá decepcionado. Pero no le puedo ver si alguien pudiera decirle, yo sé cuál es la medida para nuestra nación. Y no es una salida en términos técnicos. Hay un equipo técnico que pudiera sacar al país, es lo que presentan los candidatos. Este es mi equipo técnico que va a sacar adelante esta nación. El problema es que la salvación primero es Dios en un espíritu y luego viene lo demás, viene lo técnico. Nunca es al revés. Nunca es primeramente lo técnico, el equipo técnico que necesita esta nación para salir adelante, esta o cualquier otra nación. Lo primero que necesita cualquier hombre, mujer, gobernante es la salvación, es Cristo, y luego vendrá lo demás, vendrá el equipo técnico. Primero es el Señor, luego viene lo demás. Aquí nos enseña, primero es el Señor en lo que la iglesia del primer siglo se reunía para practicar o poner en práctica estas cuatro cosas, y entonces era Dios quien venía a favor del pueblo y a favor de toda la nación. Primero es el Señor, segundo es el Señor, tercero es el Señor, cuarto es el Señor, siempre es el Señor y no es al revés. Así que no tenemos una iglesia, no existe la iglesia hasta que no tengamos una medida de personas que han entendido un tamaño mínimo, por lo menos, de lo que es la salvación. Si la iglesia o quienes conforman la iglesia no han tenido una medida mínima de lo que implica la salvación, no es iglesia. Podrá ser cualquier grupo social que nos reunimos para tomar un cafecito
para comer, para pasarla lindo, para disfrutar, para jugar, para entretenernos. Puede ser un club social, donde todos se conocen, donde todos la pasan muy bien, donde uno es parte de ese grupo social, pero no es iglesia. La iglesia del Señor es una iglesia que comprende por lo menos mínimo de lo que implica la salvación del Señor. Por lo menos tiene una medida de cuán ancho, cuán profundo, cuán alto. Y no es una persona que se mueve en 1 metro cuadrado. Una persona que tiene 1 metro cuadrado de su vida, de su salvación, cuidado con aquello, cuidado con aquello, cuidado con aquello, es una persona que no conoce la salvación del Señor. Entonces, cuando los creyentes se quedan en una salvación pequeña, de no entender, hay mucha gente que dice, pero es que esto yo no entiendo. Pablo le aconseja a Timoteo y le dice, bueno, Timoteo, tú desde pequeño has sabido las escrituras que te enseñó tu abuela y tu madre. Sigue leyendo las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, no salvo, sino sabio. ¿Por qué? Porque las escrituras nos hablan del Señor. Cómo el Señor quería manifestarse en un pueblo, en una nación. Y no entendieron. Entonces esto nos hace a nosotros más sabios de no cometer los mismos errores. Pero el único que puede hacerte salvo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él murió por ti. Las Escrituras te hacen sabio. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Teme al Señor, hónrale al Señor. Entonces, cuando los creyentes se quedan en una salvación pequeña, de no entender estas cosas, más que ser creyentes, son una bola de problemas. Son un tropiezo para la edificación del cuerpo de Cristo. Escuche bien lo que estoy diciendo. Estoy hablando a gente que no solamente vive aquí en nuestra nación, sino que existen fuera de otra nación. Cuando hay creyentes que no entienden lo que es la salvación del Señor, en vez de ser una ayuda, son un tropiezo. En vez de ser una ayuda en el cuerpo de Cristo, son personas que tienen un sinfín de problemas y que no salen de ese problema, sino que caen en otro y caen en otro y caen en otro, y son un tropiezo para la edificación del cuerpo de Cristo. Con esas personas no se puede edificar el cuerpo de Cristo, porque tienen problemas y problemas, o necesidades tras necesidades tras necesidades. Enfermedades que hoy son sanadas de un dedo y mañana son sanados de un hombro, del brazo, y que mañana son sanadas de la espalda. Es decir, tienen problemas tras problemas, porque nunca entendieron la salvación del Señor. Pero gracias al Señor, Dios está sacando a los creyentes honestos de todas partes de este mundo, de esta tierra. Y yo sé cuando estoy con una persona honesta, y no porque yo la perciba, sino porque me doy cuenta que los honestos en Dios crecen en el entendimiento de su salvación. Los honestos de Dios, o las personas honestas de Dios, son las que van creciendo. ¿Cómo usted se da cuenta que una persona es honesta? Cuando esa persona manifiesta cuánto ha crecido en el Señor, cuánto ha conocido al Señor o se ha quedado. Hay muchos creyentes que tienen 20, 30 años y nunca han crecido.
siguen siendo los mismos, siguen haciendo lo mismo. El Señor no es manifestado en sus vidas, porque nunca el Señor se les ha manifestado o revelado a sus vidas. Entonces, tiene que haber crecimiento. La fe de Dios o la fe en Dios tiene que mejorar. Tiene que perfeccionarse. Tenemos que ser, como dice el apóstol Pablo, competentes, expertos. Entonces, eso es lo que necesitamos entender. ¿Cuál es la medida de la salvación, de su salvación que se manifiesta en tu vida? ¿Cuál es la medida? Si todavía la medida es pequeña, es que Cristo no ha sido revelado en tu vida. Es que todavía tú no puedes manifestarse o manifestarte como la iglesia del Señor. Yo estoy hablando a la iglesia del Señor. Y no eres tú solamente, sino que es la iglesia la que tiene que manifestarse, la familia de Dios. Así que, amado hermano, qué gran pregunta. ¿Hasta cuándo tú quieres vivir en esta vida? Si solamente quieres vivir, una vida de gozo, de paz, sin entender lo que implica la salvación, significa que dista lejos de que tú conozcas la salvación del Señor. La salvación del Señor tenemos que conocerla primeramente nosotros y expresarla para que otros también puedan ver y puedan ser parte de la familia de Dios o la iglesia del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque el Espíritu Santo de Dios es el único que puede mostrarnos, enseñarnos, redarguirnos cuál es la medida de nuestra salvación. Y que esa medida tiene que ir en aumento, tiene que ir creciendo para que nuestra salvación sea tan amplia, tan alta, tan profunda, tan ancha. Y que nosotros podamos disfrutar de esa salvación como pueblo, como iglesia tuya. Ayúdanos a que cada día tu iglesia crezca, madura, y que la salvación de Dios podamos verla y podamos experimentarla y que otros también puedan disfrutarla. Como sucedió en la iglesia del primer siglo, no solamente que la iglesia comenzó a disfrutar de mayor abundancia de gracia y paz, sino que también la gente de afuera. Comenzó Dios a cuidar la ciudad, la nación, como decía el salmista: si el Señor no vela la ciudad, en vano están los cuidadores. Si el Señor no edifica su casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano. Por más que hagan esfuerzo tras esfuerzo, será en vano. El porcentaje, las estadísticas de asesinatos, crímenes, homicidios, robos, delincuencia aumentará si el Señor no es quien es el primero en la vida de la nación, de la iglesia. Padre, te bendecimos de todo corazón y te agradecemos por este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Queremos invitarte los días sábados también a partir de las 7 de la mañana estamos acá en vivo, los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Gracia y paz a cada uno de ustedes.